Buenas tardes a todos. Good evening, everybody. We are going to start today's class, and now we have lesson number 2, corresponding to unit number 3, the extended family. As you remember, last week we started talking about the extended family. We learned some vocabulary about this, and also we cover, the regular relationships like grandfather, grandmother, or grandparents, father, mother, or parents, etc. But we started learning as well with the words in-laws, que es los suegros, and also we learned the use of words like father-in-law, mother-in-law, or son-in-law, daughter-in-law, etc. Hi, Dora. Okay, so today we are going to continue to lesson number 2. Vamos a continuar con la lección número 2 y vamos a rogarles que silencien sus micrófonos a menos que vayan a hablar, all right? I say that we are going to start with today's lesson number 2. Lesson number 2 says, describe extended families. Describa, extended families, dijimos que era familias extendidas. O sea, otra clase de relación familiar. You see? Now we are going to see some other extended families terminology. As you can see, we have on this book, lesson number 2, describe extended families. Vocabulary, other family relationships, other family relationships. So I'm going to ask you to listen carefully, pay attention, and repeat as you listen to this new vocabulary. Remember, other family relationships, otras relaciones familiares. So pay attention to the words in blue, or I think it's blue, I'm not sure. And repeat as you listen to them, please. Ready? Okay, go. Read and listen. Stepfather, Stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter, half-sister, half-brother. Now listen again and repeat in the pauses. stepfather, Stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter, half-sister, half-brother. Remember, other family relationships. One more time. Listen, please, and repeat. Read and listen. stepfather, Stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter, half-sister, half-brother. Now listen again and repeat in the pauses. stepfather, Stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, stepdaughter, half-sister. half-brother. So, as you see on number 1, picture number 1, we have Trevor and we have Steve. Steve is my stepfather. So Trevor is talking, okay? Trevor is talking. Steve is my stepfather. He's my mother's second husband. He's my mother's second husband. Okay? Next, Julia is my stepmother. Stepmother. She's my father's second wife. Julia is this person, but here is Ingrid talking, right?
Ingrid says, Julia is my stepmother. She's my father's second wife. Next, number 2. We have Ashley and Lance. Ashley and Lance. Ashley is talking. She says, Lance is my stepbrother. His mother married my father. And then Lance says, Ashley is my stepsister. Number 3, we have Irene and Cody. Irene says, Cody is my stepson. I married his father 3 years ago. I married his father 3 years ago. So Cody is Irene's stepson, right? Next, we have Bill and Tanya. Bill says, Tanya is my stepdaughter. I married her mother when Tanya was 3. Tanya is my stepdaughter. I married her mother when Tanya was 3. So, in this case, stepdaughter. Number 4, Darcy and Jake. We have Jake and Darcy. Jake is talking and he says, Darcy is my half-sister. We have the same mother, but different fathers. Darcy is my half-sister. We have the same mother, but different fathers. And then Darcy says, Jake is my half-brother. Okay? Pay attention to this explanation down here. Half-brothers and half-sisters can also have the same father, but different mothers. So these are other extended families. Aquí tenemos otras terminologías de familias extendidas. Aparte de cuñado, suegro, suegra, yerno, nuera, etc. Ahora, we have stepfather, que les dije yo que es padrastro. Aquí dice, Trevor está hablando y dice, Steve is my stepfather. Steve es mi padrastro. He's my mother's second husband. Él es el segundo esposo de mi mamá. ¿Ok? Julia, en este caso Ingrid dice, Julia is my stepmother. Está hablando de Julia, que es ella. Está diciendo, Julia es mi madrastra. She's my father's second wife. Ella es la segunda esposa de mi papá. ¿Ok? Stepfather, entonces padrastro. Stepmother es madrastra. Va junta, son sustantivos compuestos porque tiene 2 palabras. Stepfather. Stepmother. Same situation, la misma situación en el número 2. Lance is my stepbrother. Lance is my stepbrother. Stepbrother. Okay? Stepbrother. What is that? Stepbrother. ¿Qué será eso de stepbrother? Hermanastro, ¿no? Thank you. Yeah, that's correct. Very good. Hermanastro. Dice entonces, Lance is my stepbrother. His mother married my father. Lance es mi hermanastro, dice. Su papá se casó con, perdón, su mamá se casó con mi papá, ¿verdad? Entonces, eso es otra terminología, hermanastro. But also we have stepsister. Ashley is my stepsister. Entonces, ¿qué entendemos por stepsister? Hermanastra. Yes, hermanastra. O sea, 2 personas, hijos de 2 esposos, y ninguno de ellos son hermanos, ¿verdad? Son hermanastros. ¿Ok? Next, Cody is my stepson. Now is Irene talking. Irene es la que está hablando aquí, ¿verdad? Cody is my stepson. I married his father 3 years ago. Cody es mi hijastro. Me casé con su papá hace 3 años. ¿Ok? Stepson, entonces sería hijastro. Creo que aquí en Guatemala le dicen entenado también.
No soy muy seguro, pero creo que sí. Pero el nombre más internacional sería hijastro. ¿Ok? Tanya is my stepdaughter. Tanya is my stepdaughter, dice él, Bill. I married her mother when Tanya was 3. Tanya es mi hijastra. Me casé con su mamá cuando Tanya tenía 3 años. ¿Ok? So, stepson, stepdaughter. Next, Darcy is my half sister. Noten que esta es un compound noun as well, es un sustantivo compuesto, pero en lo que es half sister and half brother se separan por medio de un guioncito. ¿Ok? Los demás no, pero estos sí. Darcy is my half sister. Darcy es mi, ¿qué será? ¿Quién se recuerda? Media hermana. Media hermana. We have the same mother but different fathers. Tenemos la misma mamá pero diferentes papás. Fathers, en este caso está hablando de papás hombres, ¿verdad? Papás, padres. Jake is my half brother, dice Darcy. Jake is my half brother. Entonces ya sabemos que si half sister es media hermana, half brother es medio hermano. Pero noten, half. Don't say half, no half. Half. Half sister, half brother. Okay? Any question? Teacher, una Now, pregunta. yes. Tell me. Para decir hijastros en plural. En ese caso sería siempre step, pero sería children. Stepchildren. Stepchildren. Ahí estaría refiriéndose a hijastros, incluyendo hombres y mujeres, ¿verdad? Stepchildren. Así, stepchildren. Hijastros. Se refiere a Gracias. hombres y mujeres incluidos. De nada, Auri. All right? Okay. So, any other question? No questions. Good for you. Now, who can answer these questions in English? Oh, aquí abajo decía half brothers and half sisters, los medio hermanos y medias hermanas, también pueden tener el mismo padre, pero diferentes mamás. ¿Verdad? En este caso está hablando de que tienen la misma mamá, pero diferentes papás. Puede darse también el caso contrario, que tienen el mismo papá, pero diferentes mamás. Esos también son llamados half brothers or half sisters. ¿Sí? O half siblings. ¿Se acuerdan también? El half siblings, que se referiría a medios hermanos, incluyendo hombres y mujeres. Medios hermanos que sean hombres o mujeres. Half siblings. Okay. Bien. So, can you answer these questions about these situations here, these pictures here? Let's see. Who is Steve's stepson? Who is Steve's stepson? What do you think? Who is Steve's stepson? It's Trevor, okay? Trevor. Who is Tanya's stepfather? Who is Tanya's stepfather? Bill. Bill, very good. One more question. Who's Julia's stepdaughter? Who's Julia's stepdaughter? Ingrid. Ingrid, very good. Who's Jake's half sister? Who's Jake's half sister? Darcy. Yes. And finally, who's Darcy's stepbrother? I'm sorry. Who's Darcy's half brother? I'm sorry, I was reading wrong. Who's Darcy's half brother?
of course, it's Jack. Jake. Yes, Jake. Okay, very good. Let's continue. We have some activities. Esta clase de hoy es bastante corta, más que la de anoche inclusive, así que buenas noticias. Vamos a ver contenidos hoy y luego pues vamos a terminar con buen tiempo. Pero trabajemos, ¿verdad? Así que déjenme ver, compartirles otra pantallita. Just 1 minute, please. Over here. Let's see. We have other family relationships one more time. And now it says in this activity, well, we have one more time, we have Trevor and we have Steve. Trevor says, Steve is my mother's second husband. He's my what? The stepfather. Yes, very good. Step father. So Steve is my mother's second husband. He's my stepfather. Number two, Julia is my father's second wife. She's my Stepmother. stepmother. Yes, stepmother. Remember, stepmother. Okay? No solo mother, stepmother. One more time. Lance says, my father married Ashley's mother. My father married Ashley's mother. Ashley is my what? Step what? Step sister. And I'm her what? And I'm her. Yo que me Okay. pongo. Mira. And I'm her step what? Stepbrother. Brother. Yes, very good. Very good. Four. Irene married my dad 3 years ago. I'm her Irene married my dad 3 years ago. I'm her step what? So. Stepson. Muy bien. Next, number 5. Bill says, I married Tanya's mother a few years ago. Tanya is my stepdaughter. Yes, I married Tanya's mother a few years ago. Tanya's my stepdaughter. Stepdaughter. And number 6, Darcy and I have the same mother but different fathers. I'm Darcy's what? I'm Darcy's half. Jake is talking. Jake está hablando. I'm Darcy's half brother. And she's my half sister. Okay, very good. So this is the practice about other extended families. All right. Muy bien. Entonces, actividades sobre este vocabulario. Recuérdense, pues, stepfather es padrastro. Stepson es hijastro. Stepmother es madrastra.
Stepdaughter es hijastra. Stepbrother va a ser hermanastro. Stepsister va a ser hermanastra. Half brother va a ser medio hermano y half sister va a ser media hermana. ¿Ok? Bueno, espero que esté claro esto, compañeros. Y continuemos con los contenidos de esta clase. ¿Ok? Solo vamos a compartir de nuevo los contenidos de esta clase. Y vamos. All right. Now we have this listening activity. Listen to infer. Escuche para inferir, o sea, para encontrar. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Sorry. Listen again if necessary. One more time. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. So number one says, her brother has three, what? Carol is his, what? She calls her mom. Leo is his, and finally, 5, Hank is her, etc. So listen and infer. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up together. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. After a few years, my father married again. We don't live together, but I call his new wife Mom. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The 3 of us are really happy together. Speaker 5. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. All right, so listen one more time and let's write the corresponding relationship. Ready? Go. Listen to the speakers and infer the relationships. Use the vocabulary to complete each statement. Listen again if necessary. Speaker 1. Well, after a few years, my brother finally got married again. His new wife is really nice. She has 3 daughters, and I know he loves them a lot. So her brother has 3. Her brother has 3. Well, all right. Her brother has 3 stepdaughters. Pues ella está hablando de su hermano, ¿ok? Está hablando que su hermano se casó y que la esposa, la nueva esposa tiene 3 hijas. Entonces, her brother has 3 stepdaughters. Su hermano tiene 3 hijastras. All right? Listen to conversation number 2. Speaker 2. Carol and I are very close. Her mom married my dad when I was about 7, so we really grew up together. So Carol is his. Stepsister, right? Carol is his stepsister. Él está diciendo que Carol era, bueno, que son muy cercanos, dice,
que su mamá se casó con su papá cuando eran pequeños. Creo que dijo que tenían casi 7 años y crecieron juntos. Entonces, Carol is his stepsister. All right? Number 3. Speaker 3. My parents got divorced when I was only 3. After a few years, my father married again. We don't live together, but I call his new wife Mom. So she calls her mom. She calls her what? All right. Madrastra. Yeah. In English. So she calls her stepmother mom. She calls her stepmother mom. Number 4. Speaker 4. Leo's a great kid. I'm really glad I married his mother. The three of us are really happy together. Okay. So Leo's his what? Okay. Leo's his stepson. Dice, él está diciendo, esa persona dice, Leo es un gran chico. Dice, estoy feliz de haberme casado con su mamá. Entonces, ¿qué es? Leo is his stepson. Finally, number 5. Speaker 5. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. So Hank is her. Stepmother. No, one more time. My mom is his stepmother. Listen. Hank and I have the same father. My mom is his stepmother. His mother is my father's ex-wife. Dice que Hank y ella tienen el mismo papá. So Hank is her. El sibling. What? All right. Half brother. All right. Hank is her half brother. Hank es el medio hermano de ella. Ella está diciendo que son hermanos, o sea, son hijos del mismo papá. ¿Sí? Bueno, esto era todo solo para una actividad de audio, ¿ok? Espero que lo haya captado y si no, pues hay que seguir escuchando más inglés, ¿ok? Mientras más inglés escuchemos, mejor vamos a ir comprendiendo. So, this is a listening activity to infer the vocabulary. The more you listen to these conversations, the better you will understand. Okay, let's continue. And now we have this grammar part. The simple present tense. Information questions review. As you can remember, we have the simple present tense, el tiempo presente simple que estamos trabajando, but now we are going to focus on information questions, preguntas de información. En la lección número 1 vimos lo que eran siempre presente simple, pero preguntas de sí o no, yes, no questions. Today, let's remember, esto es un review porque ya lo vimos en otra ocasión, but today let's remember about the structure of information questions or information question structure. We start with a question word. Question word. This is the first part of an information question, okay? Question word. Plus, we use do or does, if you remember. Plus, subject. Plus, verb or base form of the verb. Esta es la estructura común de una pregunta de información. We start with a question word. What? When? Where? How? Who? Which? Etc. This is a question word. So esas son las que se llaman question words o palabras de preguntas. Una vez más, tenemos what, when,
where, how, who, or which. Luego sigue el do o el does, dependiendo de quién estamos preguntando. All right? Do you, do we, do they, or does he, does she, does my mother, does my father, does my sister, does Mike, does Jenny, etc. Y luego va la forma base del verbo. La forma base quiere decir que no se conjuga de ninguna manera. ¿Ok? Esa es la estructura de una oración en presente simple, pero que es una pregunta de información or an information question. Remember of this when we are talking about the information questions in the simple present tense. So pay attention carefully and listen to this explanation. Lesson number 2 over here. Here we are. Pay attention, please. Hello. Today's lesson is about information questions in the simple present tense. My parents live in San Francisco, in the United States. Okay. They're retired. They don't work, but they're always busy. They travel a lot. I see my parents on big holidays. Where do your parents live? What do they do? When do you see them? Look at these questions. Where do your parents live? What do they do? When do you see them? We call these information questions. Most information questions start with WH words. Where? Where do they live? What? What do they do? When? When do you see them? Information questions can also start with how. For example, how often? How often do you see your parents? How many? How many brothers and sisters do you have? Notice the way we form most information questions. The information question word comes first. Do or does comes second. The subject comes third. And the verb comes last. Lo que les acabo de indicar, entonces, empezamos una pregunta de información con a question word. Or where, dónde, what, qué, how often, con qué frecuencia, etc. Then we have do or does. Luego va el auxiliar do or does, dependiendo del sujeto. Si el sujeto está en plural, do your parents, do your children, do your friends, do you, do they, etc. El does, si es en singular, does your brother, tu hermano, does The your verb is in the sister, base etc. form. Questions with who as subject are different. Who as subject questions usually follow this pattern. We start the question with who. The verb is next. It's always third person singular. We don't use do or does. The rest of the question comes last. Ok, cuando la pregunta de información utiliza el who como un sujeto, o sea, averiguando quién es o quién hizo o quién hace tal cosa, entonces aquí sí va a ser distinto. Aquí no usamos el do o el does, pero el verbo principal se va a conjugar en tercera persona, o sea, una S al final. Who lives with you? ¿Quién vive contigo? ¿Ven? El sujeto es who. Estamos averiguando quién vive contigo. Who works in the city? Who works? ¿Quién trabaja en la ciudad? ¿Quién trabaja en la ciudad? Estamos averiguando quién es esa persona que trabaja en la ciudad. Este who es el sujeto. Cuando es así, entonces aquí no usamos do o does con el who.
Y en cambio el verbo se conjuga en tercera persona. ¿Ok? Lives, works, speaks, moves, shops, etc. ¿Ok? Let's continue. Ok. Entonces, tomando en cuenta eso, no se nos olvide, vamos a ver la estructura de las oraciones de preguntas de información en presente simple. We have more examples. We have, for example, over here, what do your in-laws do? Acuérdense que in-laws es suegros, ¿verdad? What do your in-laws do? ¿A qué se dedican tus suegros? Where do their cousins live? Where do their cousins live? ¿Dónde viven los primos? ¿Ok? ¿Dónde viven los primos de ellos? When do you visit your aunt? Aunt, dijimos que era tía. When do you visit your aunt? ¿Cuándo visitas a tu tía? Who do their stepchildren live with? En este caso, vean, está el who y sí está el do, porque el who no es el sujeto, sino es un objeto. Aquí no dice quiénes viven con, sino dice con quiénes viven sus hijastros. ¿Con quién viven sus hijastros? Who do their stepchildren live with? ¿Con quién viven sus hijastros? How often do you call your niece? Niece, dijimos que era sobrina, ¿verdad? How often es con qué frecuencia, qué tan seguido. How often do you call your niece? ¿Qué tan seguido llamas a tu sobrina? How many children do they have? How many children do they have? How many es cuántos. ¿Cuántos hijos tienen ellos? ¿Ok? Ahora veamos usando el does, que se usa para singular, ya lo sabemos. What does your sister-in-law do? What does your sister-in-law do? ¿A qué se dedica tu cuñada? Sister-in-law es cuñada, ¿verdad? ¿A qué se dedica tu cuñada? Where does your stepsister live? Where does your stepsister live? ¿Dónde vive tu hijastra? Oh, perdón, hermanastra. Where does your stepsister live? ¿Dónde vive tu hermanastra? When does your brother visit his niece? When does your brother visit his niece? ¿Cuándo visita tu hermano a su sobrina? Who does your stepdaughter live with? Who does your stepdaughter live with? Otra vez está el who, pero no está como sujeto, sino como objeto, y por eso es que se aparece el do o el does en este caso. Recordemos que stepdaughter es hijastra, ¿verdad? Entonces, ¿con quién vive tu hijastra? How often does she call her nephew? How often does she call her nephew? ¿Con qué frecuencia llama ella a su sobrino? How many half brothers does he have? How many half brothers does he have? ¿Cuántos medios hermanos tiene él? ¿Cuántos medios hermanos tiene él? ¿Sí? Entonces, recuérdense, pues, estas son preguntas de información o information questions usando el presente simple. ¿Ok? La estructura, la question where, what, where, when, how, who también cuando es como objeto. Luego va el verbo auxiliar, do or does, dependiendo de quién estamos hablando. Luego va el sujeto de la oración. En este caso, your in-laws, their cousins, you, their stepchildren, you. ¿Ok? They, your sister-in-law, todos esos son los sujetos. Your stepsister, your brother, your stepdaughter, she, he. Luego va el verbo va a ir en forma base. Do, live, visit, call, have,
En cambio, cuando el who está actuando como sujeto, ustedes lo ven acá, cuando el who está actuando como sujeto, entonces empezamos con who, luego va a ir el verbo conjugado en tercera persona singular. Lives, works, speaks, lo que sea, ¿ok? Y no está el do o el does. Pero cuando estamos averiguando quién vive en tal lugar, quién trabaja en tal lugar, quién habla tal cosa, etc. Esos son el who como sujetos. En este caso, como les digo, no usamos do or does. We use only who and the verb conjugating in simple third present tense. All right. I hope it's clear, pero si hay dudas, pueden preguntarlas en este momento. Do you have any question? No questions. Let's work on this activity, okay? Not this one. This one. Complete the information questions. Use the simple present tense. Complete las preguntas de información. Usa el presente simple. We have this conversation number 1. What your cousin on TV on Friday evenings? Answer, he watches soccer. He watches soccer. En base a la respuesta dada que él mira fútbol, completemos la pregunta. What? Do or does? Do. Do. Why? Why? ¿Por qué? Does. Si dice your cousin, ¿es singular Do. o es plural? Singular. Es singular, muy bien. Entonces no va a ser do, va a ser Does. Doesn't. does. What does your cousin, el verbo, ¿qué verbo sería aquí? What is the verb here? What does your cousin Watch. watch? El verbo no se modifica, el verbo va en forma base, entonces no puede ir watches, no puede ir watching, solo watch. What does your cousin watch on TV on Friday evenings? ¿Qué es lo que mira tu sobrino? Bueno, ¿qué dijimos que era cousin? Primo. ¿Qué es lo que mira tu primo en televisión los viernes por la noche? He watches soccer. Él mira fútbol. ¿Ok? Bueno, ahora, turno de ustedes. Completemos cada una de estas preguntas. ¿Sí? Completémoslas, pues. Tomen una hojita y vean en la número 2, en la parte A, qué es lo que falta. Y así se va para allá. Creo que solo es una por cada conversación, una palabra o una parte que completar. Solo en la primera habían 2 o hasta 3. No me lo van a mandar, compañeros, no me lo van a mandar, solo háganlo ustedes. ¿Ok? Solo háganlo.
So, number 2. How many aunts and uncles? And the answer says, I have 3 aunts and 2 uncles. So the question is, how many aunts and uncles do you have? How many aunts and uncles do you have? ¿Cuántas tías y tíos tienes? I have 3 aunts and 2 uncles. Yo tengo 3 tías y 2 tíos. Number 3. When your homework? Me? I do my homework after dinner. So, how is the question here? When do you make, okay? Or, sorry, when do you do your homework? When do you do your homework? ¿Cuándo haces tu tarea? Me, I do my homework after dinner. Yo hago mi tarea después de la cena. Where question? My in-laws? They live down the street. In-laws, remember, suegros. So, where do, porque es plural, your in-laws live? Where do your in-laws live? My in-laws? They live down the street. ¿Dónde viven tus suegros? ¿Mis suegros? Ah, viven recto en la calle. Number 5. What at the park every morning? Nina's stepsister? She goes running. What does Nina's stepsister at the park every morning? What does Nina's stepsister do at the park every morning? ¿Qué es lo que hace la hijastra de Nina en el parque cada mañana? Nina's stepsister, la hermanastra de Nina. She goes running. Ella va a correr, dice. Number 6. Who every day? Stacy. She calls her twin sister Sarah. En este caso está preguntando sobre a quién llama Stacy. Está preguntando, entonces el who no está actuando como sujeto, por lo tanto diremos who does Stacy call? Who does Stacy call every day? ¿A quién llama Stacy cada día? Stacy? She calls her twin sister Sarah. Stacy dice, ella llama a su gemela o su hermana gemela, Sarah. 7. How often your half brother? How often do you visit your half brother? ¿Con qué frecuencia visitas a tu medio hermano? I visit him twice a month. Yo lo visito a él 2 veces al mes. And finally, who for your grandmother? Who for your grandmother? My mother does. She cooks dinner for her every day. Aquí estamos averiguando quién cocina y aquí la respuesta dice mi mamá lo hace. Entonces está actuando el who como un sujeto. Va a ser who cooks dinner for your grandmother. Who cooks dinner for your grandmother? ¿Quién cocina para tu abuela? My mother does. Mi madre lo hace. She cooks dinner for her every day. Muy bien. Así es como tenían que haberla hecho y espero y supongo que así fue como lo hicieron, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. No question. Thank you, Madeline. Okay, no questions. Bueno, el tema de hoy entonces se llama Information Questions. ¿Cómo estructurar una oración o una pregunta de información? Así como también cómo se responde. ¿Verdad? Ya vimos que estas preguntas lo que buscan es información.
Empiezan con una palabra de pregunta, una question word, y ahí vimos cuáles pueden ser. Luego va el do o el does, según sea el caso, el sujeto, y el verbo que está en forma base. Excepto cuando el who está actuando como sujeto, entonces en ese caso no usaremos ni do, does, y el verbo sí se conjugará en tercera persona singular. Muy bien. Bueno, básicamente ese es el tema que teníamos pendiente de esta unidad número 3. Solo les recuerdo que ahora sí ya está disponible la última actividad en la RAD para que la realicen. Les decía yo que iba a estar bloqueada y hasta el día de hoy, que ustedes ya han visto esta clase, ya pueden ustedes entrar a realizar la actividad número, no recuerdo qué número es, pero se refiere, se la voy a mostrar mejor. Se refiere a las information questions y también other extended families. ¿Ok? Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí lo tengo. Veamos, por favor. Esta es la tarea que teníamos pendiente y que no se podía abrir porque estaba bloqueada, pero ahora sí ya la pueden ver. Dice Course 5, Chapter 3, Sections A, B, C, Worksheet number 3. Es un poquito extensa, así que tómese su tiempo para hacerlo. Empieza desde acá. Drag and drop. Arrastre y suelte. ¿Verdad? En base a lo que dice cada tema, cada oración, completen con la palabra que falta. Luego, en la siguiente página, igual drag and drop para colocar en orden las palabras y así formar oraciones, ¿sí? Creo que básicamente es sobre esto. Y esta que es match each question with its correct answer. Dice, asocie cada pregunta con su respuesta correcta. Do you come from a large family? Large es grande, ¿se recuerdan? Large es grande. Y tenemos las opciones acá varias. Ustedes tienen que buscar aquí. Ustedes creo que no la pueden ver, pero cuando entren ahí a la RAD van a encontrar las respuestas. Cuando le dan clic a esta parte, ¿verdad? Y ustedes deben seleccionar la respuesta correcta. No pueden repetirse las respuestas, por favor. Si en la número 1 seleccionaron una, ya no pueden seleccionar esa más adelante. ¿Ok? Y bueno, sería esto lo que nos queda pendiente, más las tareas de ayer. Si ustedes no las han hecho, pues todavía tienen tiempo para la próxima semana para poder entregarlas. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente esto es lo que quería yo mostrarles, que estaba pendiente. Y vamos a concluir la clase acá, ¿ok? Solo les quiero pedir eso, que hagan esa tarea y con eso terminaríamos las actividades de la unidad número 3. Ah, otra cuestión más que les quería pedir es que... Sí, adelante. Lo último que estábamos viendo de ¿en qué página está el libro? Esta unidad, o sea, la lección número 2 está en la página número 30. Página número 30 del libro. Ah, ok, muchas gracias. Sí, ok. 30 y 31, ¿verdad? Ok. Sí, Lo de las ahí preguntas, estamos. una anterior, la de las preguntas era la que estaba buscando. De las preguntas que yo les acabo que ustedes las trabajaron. Esto no lo tienen en el libro, fíjense que es una Ah, práctica no, está. extra. La de simple. Esta que Ah, se tiene, ok, pero muy bien. pueden ustedes hacerle una captura de pantalla si así lo desean. Muchas gracias, Luis. De nada, Benjamín. Entonces, se me olvidaba decirles, compañeros, que necesito que ingresen a la plataforma RAD y que actualicen su perfil colocando su número de DPI correctamente.
Es importante que le coloquen esto, ya que siempre me encuentro con nombres que a veces no corresponden a los de ustedes, porque acuérdense que el nombre que aparece en la RAD de ustedes es tomado de su correo de Gmail y a veces resulta que no lo colocan correctamente y entonces después tengo el problema para encontrarlos. Para mí es más fácil que ustedes coloquen su número de DPI. Les voy a compartir un tutorial. Se recuerdan que el año pasado también les pedí eso, ¿verdad? Les voy a compartir un tutorial para que ustedes se guíen con él, dónde es que tienen que ir a colocar su número de DPI. Eso necesito que lo hagan lo más pronto posible, por favor, para que yo ya empiece a tomar las tareas que han estado haciendo y ya llevar su zona para que ya después solo coloquemos el examen final y agregamos al acta correspondiente su nota. Así que por favor, tan pronto como yo les envíe el enlace o el video, mejor dicho, de cómo hacer agregar este número de DPI, les voy a pedir que por favor ustedes también lo realicen. ¿Sí? ¿Ok? Bien.